reside junto a ti, lo mirarás como a uno de tu pueblo y lo amarás como a ti mismo, pues forastero fuiste en la tierra de Egipto. De alguna manera, todos nosotros tenemos la experiencia de ser forasteros. Siempre estamos anhelando ir más allá, en trabajo, en estudios, en nivel social, y este futuro que anhelamos se concretiza a veces en un lugar o en un nivel de vida. Esta es nuestra realidad. La Iglesia está alimentada y animada por esta palabra. La Iglesia en México gestiona desde hace más de 20 años 59 casas en donde se atienden a los migrantes, y no solamente en las casas, sino en las parroquias. Este es un punto que pocas veces se reconoce. Muchísima gente, y me refiero a lo que en la Iglesia conocemos como los laicos, los fieles, hombres y mujeres, religiosos, religiosas, sacerdotes, que espontáneamente desde su parroquia, desde su casa, están atendiendo al migrante. Ya de cifras se han dicho muchas y quizá hemos visto variaciones, algunas más complejas, otras podríamos decir, variables. Yo no me quiero referir ahora a este trabajo de analizar cifras, pero sí a lo que la Iglesia está haciendo para responder a toda esta problemática. Yo le llamo más bien desafío. Cada persona humana es un desafío, porque cada persona humana es una riqueza, y el desafío es cómo aprovechar esta riqueza. No solamente pensemos en desafío como algo que es dificultad. Entonces, es un desafío que vengan tantas personas con tantas posibilidades a mi tierra, o que pasen por aquí buscando otro camino. Pero también un desafío de lo que sí ya es problemática, dificultad, cómo ayudar, cómo proteger a estas personas. Desde la dimensión episcopal de movilidad humana, que pues es una instancia del episcopado mexicano, la Iglesia coordina esta labor. ¿Cómo? En primer lugar, el contacto directo con las diócesis y las diócesis reunidas en provincias, tratando de dialogar con los señores obispos para sensibilizarnos de la realidad concreta de cada diócesis, de cada provincia, ofreciendo servicios de capacitación, orientación a los agentes de pastoral. Entonces, en este sentido también vemos la necesidad de entrar en contacto con las autoridades. A nivel federal, pues hemos tenido la oportunidad de dialogar con la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, con el Instituto Nacional de Migración, con la Unidad de Política Migratoria, con el Consejo Nacional de Derechos Humanos, con el Instituto Nacional de la Defensoría Pública, la Policía Federal en Asuntos Internos y el Instituto Mexicano de Atención a los Mexicanos en el Exterior. En primer lugar, para presentar el proyecto de la Iglesia, pero también para ponernos a su disposición. Hemos hablado, y yo personalmente reconozco que México como Estado, como país, ha desarrollado mucho la política migratoria y es uno de los países más adelantados en este campo. Sin embargo, no se conoce mucho de lo que tiene como leyes, como políticas migratorias. Entonces, un canal de difusión puede ser lo que la Iglesia tiene en su estructura propia, los decanatos, las parroquias, la diócesis misma. Este es un primer modo. También el colaborar y el pedir el apoyo para la atención a estas casas de migrantes y otros centros. En foros de política migratoria en Chiapas, Ciudad Reynosa, Guadalajara, hemos participado y algunos de estos elementos han aparecido en el programa especial de migración recientemente publicado. La Iglesia quiere hacer en estos foros el énfasis precisamente de informar la realidad de la postura de Estados Unidos,
no solamente para desalentar por desalentar, sino para que veamos la realidad y procurar nuevos o distintos modos de enfrentar este desafío de la migración. La necesidad de atención especial en zonas de riesgo por flujo de migrantes y por situaciones de inseguridad, como que hacer el mapeo de estas realidades. Valora el papel de autoridades nacionales y extranjeras en su lucha para enfrentar la trata de personas y el crimen organizado. Creo que cada país está luchando contra esto. Sin embargo, necesitamos apoyarnos mutuamente y que sea un trabajo conjunto. Invitamos a las administraciones estatales y municipales a sensibilizarse. No todos los estados, por no ver los migrantes, consideran que no es su papel, pero son expulsores o receptores. Participar en la coordinación con el nivel federal, sobre todo para la asignación de recursos. Para la Iglesia, la manera de ayudar es que los pobres aportan. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a los más pobres. Esta es una realidad de la Iglesia. Subsidios exteriores casi no recibimos, son mínimos, por lo menos aquí en México. Y sí necesitamos atender a tantos y tantos migrantes en tantas realidades. Por eso reconocemos y animamos a mantener y mejorar la coordinación de los cuerpos de seguridad también, las urgencias inmediatas para que, haya una reacción inmediata ante la problemática que se va presentando. Solicitamos el apoyo y la protección a los mismos agentes. A veces ellos mismos, los laicos, los religiosos, sacerdotes, están en el frente de batalla y necesitan protección también por la cuestión del crimen organizado y algunas otras situaciones, la corrupción que debemos reconocer. Vemos urgente que el Instituto Nacional de Migración trabaje también en coordinación con las diversas secretarías, en especial la Secretaría de Economía, de Desarrollo Social, de Trabajo y Previsión Social, de Salud, porque el problema del migrante es integral, no es solamente tener dónde estar, sino encontrar los cauces de su desarrollo y de su cuidado personal. En general, que las autoridades elaboren esquemas de operación de este proceso de atención a los migrantes. Las estrategias y acciones plasmadas en el objetivo quinto de la Ley Especial de Migración, nosotros sugerimos la coordinación interinstitucional, la prevención y la vigilancia, la coordinación en la búsqueda de personas a la que hacía referencia el cónsul, que esto desde la dimensión de movilidad humana, desde su oficina, hemos estado a veces tratando de localizar personas, el apoyo a los albergues, como ya decía, que se constituya la Fiscalía Especializada de Protección al Migrante, cuanto antes, la protección de personas migrantes con derechos humanos y las víctimas del delito. Fácilmente estos hermanos nuestros son atacados en este sentido, y garantizar la reparación del daño al migrante agraviado. Esto tiene que estar previsto en las autoridades. Finalmente, la dimensión episcopal de movilidad humana, como decía al principio, valora el reconocimiento del quehacer de la Iglesia, pero también pide que sea reconocido un poco más en su ser, es decir, la visión que elabora la Iglesia respecto a la dignidad y el derecho de la persona a la migración, como trabajador, como estudiante, en fin, y que pueda así colaborar en la elaboración de leyes y políticas respecto a la migración. Veamos al migrante como persona, con su dignidad, su derecho a aspirar a su superación en estudio, trabajo, educación, seguridad. Tenemos que hacer un esfuerzo cultural, de educación social,
para ver al migrante no como una dificultad. Nos hemos encontrado con este problema. A veces no aceptan una casa de migrante aquí o allá porque son dificultad. Sin embargo, no una persona migrante, no necesariamente por principio es dificultad. Y pues en este sentido, la Ley Federal de Protección al Migrante, el combate al crimen organizado que sea cada vez más constante, protocolos de actuación de las autoridades que tengan como base los derechos humanos, las alternativas de atención a migrantes irregulares que en los locales en donde son retenidos por cuestiones de su proceso, que sean más dignos, que menos rostro tengan de una cárcel, que ya no haya barrotes, que haya una ventanita, una florecita, pero no cansa. Pero que sí, que sean lugares en donde la persona se sienta, por lo menos, que no está en la cárcel. Creo que este esfuerzo lo está haciendo el INAMI. La Iglesia puede seguir participando en foros y acciones en las 32 entidades federativas. Hemos procurado hacer ese canal de comunicación de lo que es una instancia federal, hacer el enlace con esta instancia federal en su delegación estatal para que entre en relación directa el obispo de cada diócesis y pueda inmediatamente acudir a derechos humanos, a migración, etcétera, sin tener que hacer el salto hasta el centro. Es muy urgente que haya una coordinación intersecretarial. También como Iglesia hacemos un llamado, como lo decimos en el comunicado recientemente publicado, a empresarios católicos a arriesgar capital y producir empleos. Esto en cada uno de nuestros países hay empresarios católicos a quienes les invitamos a ser los primeros a dar la muestra de que se puede arriesgar rompiendo ese círculo vicioso y quitar toda esta cultura del descarte. Niños acogidos en casas de migrantes son muchos, sobre todo para el norte ahorita. Y nosotros aquí pedimos el apoyo del DIF federal, estatal y municipal, no solo en los estados del norte, sino en todos los estados. Probablemente estén un tiempo determinado mientras encuentran su contacto familiar, pero otros quizá ya no encuentren a nadie. Entonces, para ellos sí necesitamos urgentemente centros de acogida en donde además se les pueda ofrecer educación e inserción en la sociedad. Todo un trabajo de desarrollo más concreto. Pues yo agradezco esta oportunidad y quiero concluir con un texto más que me parece que nos puede ayudar a hacer un examen de conciencia y preguntarnos cómo nosotros podemos escuchar este texto. Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuando hicieron a uno de estos hermanos míos, los más pequeños, me lo hicieron a mí. Muchas gracias.